Las otras funciones que tenemos ahí también para derivar por tabla son las trigonométricas. En funciones trigonométricas se los voy a recomendar ya, lo ideal es aprenderse de memoria las dos más sencillas, que son el seno y el coseno, ¿no? Si ustedes se fijan en la tabla, tienen, ¿no?, función y derivada. Si ustedes tienen para derivar la función seno, la derivada es coseno. Es así. Si ustedes tienen un seno, la derivada es el coseno. Y si ustedes tienen para derivar un coseno, la derivada es el menos seno de x, cambiado de signo. Y sí, esto se lo tatúan. Y después tienen todas las demás, ¿no? Tienen la derivada de la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Pero, por ejemplo, acá para demostrar, vamos a hacer la de la tangente de x demostrándola. Fíjense, otra de las propiedades que figuran ahí, entre las propiedades aritméticas, es que si ustedes tienen dos funciones multiplicando y derivan, dos funciones multiplicando y derivan, lo que tienen es, esta es la regla de la multiplicación de funciones. Ustedes tienen dos funciones multiplicándose entre sí, entonces si ustedes quieren derivar y ustedes conocen, tienen f de x y conocen la derivada de f de x, que es f' de x. Y tienen la función g de x y pueden sacar la derivada g' de x. Entonces, si ustedes tienen una función que son dos multiplicando, no sé, por ejemplo, no sé, x cuadrado por seno de x. ¿Lo ven? Esta es una función que la podemos tomar como si fuera multiplicación de dos funciones, una potencia de 2 y un seno. Bueno, eso como un ejemplo. Entonces, la derivada, si yo las puedo reconocer que mi función es una multiplicación de dos funciones, va a ser tomar la derivada de la primera y multiplicarla por la segunda y sumarle la primera sin derivar por la segunda derivada. Esa es una de las reglas. Y la otra, si yo puedo reconocer que tengo dos funciones dividiéndose una a la otra, entonces, en este caso, bueno, la regla es un poquito más complicada, ¿no? Que puedo tener, no sé, una función que sea raíz de x dividido, no sé, el logaritmo natural de x. ¿Lo ven? Esta es una función que es como una división de otras dos funciones. Una raíz de x y logaritmo natural de x. Yo, si cuando veo la función puedo reconocer eso, para derivar eso, que sería como, no lo tengo en tabla, una función así de complicada, lo que hago es tomar entonces, separar las funciones y decir, bueno, en el caso de que tengan dividiendo va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, dividido la que sería denominador al cuadrado, sin derivar acá abajo. Entonces, si yo puedo separar esas dos funciones, ¿no? En este caso, ¿no? Yo puedo separar las dos funciones, decir esta es f, derivarla, hallar f'. Esta es g, hallo g', y entonces después las acomodo acá y ya tengo la derivada de todo esto. Bueno, así es como operan esto. Entonces, por ejemplo, la tangente de x la puedo hallar usando esta propiedad. Porque fíjense, ¿qué sabemos de la tangente de x? Tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces, yo acá puedo identificar que la función tangente en realidad es una división de otras dos funciones, que son seno y coseno. Y seno y coseno las conozco porque conozco las derivadas. Esta ya les digo de memoria, esto es así. Entonces lo que vamos a hacer es la derivada de la tangente va a ser la derivada de esta división. Entonces usamos la formulita. La derivada del seno es el coseno. Entonces me queda coseno de x. Por el denominador sin derivar, por el coseno de x. Menos este sin derivar, seno de x, por el denominador derivado, que es menos seno de x. ¿Bien? Bueno, una letra horrible. Entonces me queda coseno de x por coseno de x menos seno de x por menos seno de x dividido coseno de x al cuadrado. ¿Lo ven? O sea, sería numerador, derivado. Numerador es seno, derivado es coseno. Por denominador sin derivar, por coseno. Menos numerador sin derivar, seno de x. Por denominador derivado, coseno de x es menos seno de x. Dividido denominador al cuadrado. Bueno, ahora si acomodamos esto me queda
Coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x. Seno de x por menos seno de x, menos seno cuadrado de x, con este menos me queda un más. Dividido coseno de x al cuadrado. Y si ustedes recuerdan, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x será igual a 1, es la identidad trigonométrica que yo les había dicho que esa es como la más importante de todas las identidades trigonométricas, eso me da 1. Y entonces abajo me queda coseno cuadrado de x. ¿Bien? O, acuérdense que 1 sobre coseno de x es lo mismo que secante de x. Por lo tanto, acá puedo poner que esto es igual a la secante al cuadrado de x. O 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, como ven, para demostrarla, lo que hice fue escribir a la tangente como seno sobre coseno y usé la propiedad de la división de funciones. Y bueno, ahí quedó demostrada. Ustedes, si quieren así, igual pueden demostrar cómo es la derivada de la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Sí? Recuerden, esto lo vamos a usar siempre así, lo mismo cuando veamos más adelante. Tratemos de llevar todas las funciones trigonométricas a senos y cosenos, ¿no? La tangente, seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno, la secante es 1 sobre coseno y la cosecante es 1 sobre seno. Tratemos de llevar siempre ahí porque nos va a resultar mucho más fácil porque podemos ir siempre a cosas que conocemos. Lo mismo para dominios y todo. Bueno, eso en cuanto a las trigonométricas. Vamos a ver las logarítmicas. Bueno, no les voy a demostrar todas las logarítmicas. Les mando la foto con las derivadas. Pero lo mismo. Acá hay una cosa que es un tanto arbitraria, que es que el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Y a partir de eso nosotros vamos a tener todas las derivadas. Fíjense que el logaritmo en cualquier base de x, esto puede ser a, puede ser 10 o cualquier otra base, la derivada va a ser esta o esta. Bueno, esto se demuestra usando propiedades de los logaritmos y la fórmula de cambio de base. Estas, si quieren, después se las mando, esta demostración. Y esta, bueno, esta es la más fácil. La derivada de a la x es a la x. No pasa nada. Y esta se demuestra usando un tipo de derivación que se llama derivación implícita, que vamos a ver más adelante en estas clases. Y después una cosita más antes de cerrar. Bueno, estas no se las voy a demostrar. Tengan la tablita a mano. Una cosa más que aparece ahí entre las propiedades aritméticas, que las que vimos son... ¿Dónde está? Acá, estas. Las que vimos son entonces multiplicar por constante, suma y resta. Acá sería la resta también. Multiplicación, división. Y esta, que está chiquitita acá, que es la regla de la cadena. Que también lo vamos a ver más adelante, pero es para cuando tengo funciones compuestas. Yo tengo, en vez de tener seno de x, tengo el seno de x al cubo más 3. Entonces, para derivar, uso regla de la cadena, que ya lo vamos a ver. Pero entonces, lo que yo les quiero decir es que con esto que nosotros vemos, estas tablitas y las reglas que vamos a ir viendo, estas de aritmética, la regla de la cadena y la de implícita, nos va a permitir derivar casi cualquier función.